¿A quién no le gusta viajar y desconectarse del estrés diario? Seguramente, te encantaría dedicar parte de tu tiempo al turismo, visitar lugares exóticos y sumar nuevas experiencias a las que ya has vivido. Y pocos países son tan propicios para ello como Sudáfrica, una nación con grandes riquezas naturales y mucho que ofrecer como te mostraremos a continuación. También conocido como Suráfrica, este país es muy popular entre los turistas de todo el mundo, quienes lo eligen por sus múltiples atractivos. Sin embargo, una de las razones principales es su gran diversidad cultural, la cual es tan amplia, que resulta imposible afirmar que haya alguna que resalte de manera predominante. Pero su riqueza cultural no es el único motivo por el que deberías incluirlo en tu lista de destinos favoritos. Quienes se animan a conocer Sudáfrica se encontrarán con un país que, entre otras cosas, le ofrece turismo de aventura. ¿Te imaginas buceando con tiburones o viendo muy de cerca a los más imponentes leones? ¿Qué tal sería lanzarte en bungee? Esta y muchas otras actividades que elevarán tu adrenalina al máximo, podrás llevarlas a cabo en Sudáfrica. Historia apasionante. Quienes se declaran amantes de los orígenes de la humanidad, tienen que viajar a Sudáfrica. Allí no solo se encuentran lugares que figuran entre los más antiguos del planeta, sino que, además, pueden conocerse ruinas de los primeros imperios y muchas localidades emblemáticas. Destino económico. Un dato sorprendente es que, no necesitas una fortuna para disfrutar de este magnífico país. En principio, su belleza natural, las múltiples opciones de entretenimiento que ofrece y la majestuosidad de su infraestructura hacen pensar lo contrario, pero quienes se animan a visitarlo, descubren que es mucho más asequible de lo que temían. Sudáfrica y COVID-19 requisitos de bioseguridad para turistas. El turismo se ha transformado drásticamente en todo el mundo, a causa del COVID-19. Pero ello no implica que abandones tus planes, siempre que tengas presente y cumplas las condiciones que los países han establecido para llevar a cabo dicha actividad. En el caso de Sudáfrica, se ha determinado un protocolo de bioseguridad similar al del resto de la región. En este sentido, el ingreso de extranjeros o residentes provenientes de otros países está permitido siempre que cumplan con las siguientes condiciones. Prueba PCR negativa. Es obligatoria la presentación del documento respectivo y el mismo debe tener una vigencia máxima de 72 horas. El viajero tendrá que mostrar el resultado original mediante documento físico, puesto que no se admite el formato digital. Quienes no cumplan con este requisito serán evaluados por profesionales de la salud al momento de su llegada. Y, de ser necesario, tendrán que cumplir una cuarentena obligatoria durante 10 días, asumiendo los costes derivados de ello. Cuestionario sanitario del viajero. 48 horas antes de la salida del lugar de origen, el pasajero debe rellenar un formulario exigido por el gobierno de Sudáfrica. En el mismo, se le pide aportar algunos datos de carácter personal a los efectos de su identificación, pero también otros relacionados con su salud, personas con las que ha tenido contacto recientemente e información de contacto mientras se encuentre en dicho país. Medidas adicionales. Los viajeros podrán someterse a controles de temperatura y evaluación visual. En caso de presentar algún síntoma relacionado con el COVID-19, se realizarán las pruebas pertinentes, y quienes den positivo serán trasladados a un establecimiento, en el que deberán cumplir cuarentena durante 10 días. Es importante tener presente que es un deber ciudadano posponer el viaje si se presenta algún síntoma asociado al COVID-19. Esto es por tu propio bien y como forma de cortar la cadena de contagios. Restricciones vigentes en el país a causa de la pandemia. A los efectos del ingreso y permanencia en el país, es importante conocer y dar cumplimiento a las medidas establecidas por el Estado sudafricano. Así pues, tanto nacionales como turistas deben cumplir con las siguientes normas. Uso del tapabocas en lugares públicos, incluidos los medios de transporte, y en espacios cerrados. El aforo en el transporte público está restringido según su capacidad. Los hoteles están abiertos y funcionan sin restricciones de aforo. No obstante, los huéspedes deben usar mascarillas en las áreas comunes. Los museos, cines, teatros, zoológicos, playas y parques de atracciones permanecen abiertos hasta las 9 p.m. Bares y restaurantes se mantienen abiertos hasta las 11 p.m. En ellos se deben observar las normas de bioseguridad, cumplir con el aforo permitido y mantener el distanciamiento social.
las discotecas permanecen cerradas. Las tiendas y otros prestadores de servicios comerciales pueden abrir sus establecimientos, asegurando la desinfección de los clientes y el distanciamiento social. Entre la medianoche y las 4 a.m. hay toque de queda en todo el país. 77. Es esencial que los turistas practiquen las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, tales como el constante lavado de las manos, el distanciamiento social y el aviso inmediato a las autoridades sanitarias si se presentan síntomas de gripe, como fiebre y dolor de cabeza. Los turistas que no posean certificado de vacunación contra el COVID-19 deberán obtenerlo al menos 14 días antes de su salida de Sudáfrica. Esta condición no aplica para ciudadanos que residan en el país. No obstante, estos tendrán que presentar la prueba PCR negativa tomada dentro de las 72 horas anteriores a su viaje, requisitos para la entrada al país. En condiciones ordinarias, los turistas tienen que reunir cierta documentación y cumplir con determinados requisitos al momento de ingresar a otro país. En lo que respecta a Sudáfrica, algunas formalidades varían según el lugar de procedencia. Pero en términos generales, los visitantes deben observar lo siguiente: pasaporte vigente, con una validez mínima de 30 días posteriores a la fecha de ingreso. Si el pasaporte no es sudafricano, deberá tener al menos 2 páginas en blanco, a fin de que las autoridades migratorias puedan poner los sellos correspondientes. En caso de proceder de alguno de los países para los que se exige la vacunación contra la fiebre amarilla, la misma deberá colocarse al menos 10 días antes del viaje. Si viajas como turista, debes indicar la fecha de salida de Sudáfrica y aportar datos de alojamiento. En casos más específicos, se puede requerir una visa de turismo o negocio. De ser así, la misma tendrá que tramitarse ante la embajada correspondiente. Por otro lado, es recomendable que la diligencia se efectúe, por lo menos, un mes antes del viaje. Quienes viajan con menores de edad, deben presentar los documentos de identificación de estos, traducidos al inglés y apostillados. Si el acompañante no es su progenitor, adicionalmente, se le exigirá permiso de viaje emitido por los padres o representantes legales del menor. Copia del documento de identidad de los padres. Partida de defunción del o de los padres, si aplica. Si el menor viaja solo, además de los requisitos mencionados anteriormente, deberá indicar los datos de la persona que lo recibirá en Sudáfrica. Asimismo, tendrá que anexar copia del documento de identidad, pasaporte o visa de la misma. Algunos datos curiosos sobre Sudáfrica. Todos los países tienen una historia caracterizada por eventos que los hacen únicos y Sudáfrica no es la excepción. De hecho, quienes visitan esta nación se quedan sorprendidos al conocer datos que ya forman parte de su esencia. Algunos de los más populares son: en este país se encuentra el famoso Parque Kruger, una de las reservas naturales más grandes de África. Su extensión es de 19,635 km superíndice 2 y esto es casi igual a la superficie de Bélgica. Sudáfrica posee en su historial varios récords de animales más grandes del mundo. Entre las especies que han recibido este galardón figuran avestruz, tiburón, jirafa y elefante. También se le conoce como la nación arco iris, debido a la inmensa variedad de culturas representadas en su seno. Tiene 11 idiomas oficiales y los principales son el zulú, xhosa, el afrikáans y el inglés. Sudáfrica es la sede de la ruta de vino más larga del mundo. En el año 1905, en la mina Premier de Pretoria, se encontró el que hasta ahora es el diamante más grande del mundo. Estos datos maravillosos, sumados a la hermosa riqueza turística que lo caracterizan, hacen del país una excelente opción para los visitantes. Así que, si buscas un lugar donde vivir experiencias únicas, conectarte con la naturaleza o, simplemente, relajarte en un entorno exótico, ven a Sudáfrica. Acá te dimos a conocer toda la información que necesitas saber sobre esta fascinante localización, solo falta que agendes la fecha y prepares tu equipaje.